El asma es un trastorno de las vías respiratorias. Es un padecimiento que consiste en que las vías respiratorias o los bronquios se cierran un poquito y eso provoca dificultad para respirar para los pacientes. Los síntomas principales básicamente son alrededor de 3. El paciente percibe una sensación de opresión en el pecho en mayor o menor medida, tiene tos, la mayor parte de las veces más tos nocturna que diurna, y escucha el mismo paciente un silbido que es el ruido que hace el aire cuando entra y sale por los bronquios, cuando el bronquio está más reducido de tamaño. Si el bronquio normalmente debe estar así y se pone así, es como si sopláramos en una botella, en un espacio más reducido del normal. El asma no es un padecimiento que se adquiere, no se contagia. Esto depende de la susceptibilidad de cada paciente. Tenemos pacientes que adquieren de su familia, de sus padres, de sus abuelos, la facilidad de desencadenar estos síntomas. Pero yo puedo ser hijo de padres asmáticos y pasar toda mi vida y jamás tener una crisis asmática, jamás tener un cuadro clínico de asma. Y habrá pacientes que, siendo hijos de papás asmáticos, sí lleguen a desencadenar porque ya traen esa facilidad, esa susceptibilidad a estar en un ambiente propicio para desencadenarlo y desencadenar una enfermedad. En los niños, vamos a suponer que tenemos 10 niños asmáticos. Después de la pubertad hay un porcentaje de pacientes que dejan de presentar síntomas y ya no vuelven a presentar síntomas jamás, ocasionalmente, pero no todos, desgraciadamente. Entonces hay menos adultos asmáticos que niños asmáticos. El cuadro clínico es similar, nada más que en el niño a veces es más aparatoso. También se tiene que las costillitas se marcan al respirar, están jalando aire y se empiezan a marcar las costillitas, y si esto se agrava, los niños es más fácil que se empiecen a poner moraditos de los labios, moraditos de las uñas, o su cara empieza a ser moradita y empiezan a agitarse más para respirar. El nombre apropiado es un nebulizador. Es un nebulizador portátil, es un aerosol que es muy importante, eso que me acabas de preguntar. Necesitamos enseñar a nuestros pacientes a utilizarlo. El mejor medicamento no es el inyectado ni es el tomado para controlar el asma, es el inhalado. Al momento en que accionamos el aparato, emite una cantidad de medicamento elaborado para ser absorbido en las vías respiratorias. Eso tenemos que ponerlo en la boca, tenemos que coincidir el apretón para que salga el medicamento con una inspiración profunda. Entonces va a llegar ese medicamento a los bronquios. Casi siempre esos medicamentos son o antiinflamatorios o broncodilatadores. Como el proceso del asma es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, los medicamentos van a actuar desinflamando y dilatando los bronquios. Por eso se llaman broncodilatadores. Entonces, primeramente tenemos que diagnosticarlo, hablar con los papás y enseñarlos cómo detectar antes de que se vuelva una crisis asmática grave que amerite ser hospitalizado. Entonces necesitamos enseñarles con dibujitos cómo accionar los inhaladores, cómo manejarla. Es multifactorial, pero con educación, que es muy importante, y con medicamentos de rescate para las crisis asmáticas y con medicamentos para mantener esa asma controlada. En un caso de emergencia que no se cuente con nada fuera de un hospital, pues necesitamos tener oxígeno adicional y necesitamos medicamentos que desinflamen los bronquios y los abran, que llegue a estar su calibre como estaba antes de enfermarse. Y si no tenemos algo para eso, vamos a tener problemas muy serios. Bueno, pues que el asma es un padecimiento mundial, no es un padecimiento ni de países en vías de desarrollo ni en países desarrollados. No respeta sexo, religión, edad. Y también me gustaría comentar que las campañas que se han hecho de enseñanza para los pacientes asmáticos ha dado muy buen resultado. Y se confirma que el medicamento inhalado es la mejor opción, tanto para manejar el asma estable como las crisis asmáticas.